¿Ven ahí mi pantalla? Sí, profe. Entonces déjenme adelantar aquí un poquito para mostrarles el último método que nos hace falta, que es el método de capas. Tenemos sólidos de revolución, los ejemplos que ya resolvimos, y método de discos. A ver, permítanme, no está aquí en esto. Me equivoqué de archivo. A ver, permítanme un momento. Ahí estamos. Tenemos ahí en la pantalla lo que es el método de capas. Aquí nos dice que en este método el volumen de la capa se expresa en función de la circunferencia media, la altura y el espesor de la capa cilíndrica engendrada al girar el rectángulo en torno al eje de rotación. La gráfica de la derecha muestra el área comprendida por la función y igual a f de x, con f de x mayor que 0, el eje x y las rectas x igual a y x igual a b. Al girar sobre el eje y, se genera el sólido de revolución y este se divide en n capas o casquetes cilíndricos, unos dentro de otros, con la finalidad de obtener el volumen del sólido. Y ahí podemos apreciar las otras dos imágenes. El volumen de un casquete cilíndrico se define como el volumen del cilindro exterior menos el interior. Entonces, utilizando esta fórmula de volumen, es que nosotros vamos a obtener nuestra fórmula general para encontrar un sólido de revolución. Dice aquí, si nuestro eje de rotación es el eje Y, en el plano cartesiano se elige el iésimo casquete cilíndrico de dimensiones R igual a X subíndice Y, H va a ser F de X subíndice Y, el incremento de R va a ser igual al incremento de X, y al sumar los volúmenes de los N casquetes cilíndricos, cuando N es muy grande, vamos a obtener la fórmula de volumen. Permítanme un momento, por favor, ¿sí? Ahorita regresamos, les comparto pantallas nuevamente. Entonces tenemos que la fórmula para el eje de rotación, el eje Y, va a ser la que tenemos ahí en pantalla, que dice volumen es igual a 2pi de la integral definida desde A hasta B para X por f de X diferencial X. Ahora, si el eje de rotación es el eje X, va a cambiar nuestro volumen. Nuestra fórmula va a ser 2pi de la integral definida desde C hasta D para Y por f de Y diferencial Y. Entonces, esas dos fórmulas son con las que vamos a trabajar. Voy a poner aquí en pantalla un ejemplo y vamos a resolver. Entonces, tenemos la función que es Y igual a 3x al cuadrado menos 2x cúbica, y nos dice lo siguiente: utiliza el método de capas para hallar el volumen que se genera al girar sobre el eje Y. Y el área limitada por la curva Y igual a 3x al cuadrado menos 2x cúbica, y las rectas x igual a 0 y x igual a 1. Entonces, lo primero que podemos hacer es nuestra representación
de nuestra función. Recuerden que aquí ustedes pueden darle valores a X para saber cuánto vale Y, o simplemente utilizar un programa que ya nos dé esa figura. No sé qué se les hace más sencillo a ustedes, utilizar un programa, darle valores a X. Díganme, ¿qué hacemos? ¿Valores a X o utilizamos un programa? Con GeoGebra, profe. ¿Ah? Con GeoGebra. ¿Verdad? Ese chamaco. Ya decía yo que Profe, por con ahí iban a GeoGebra. decirme GeoGebra. Bueno, pues para qué están los programas y no es para hacer la vida más sencilla, ¿no? ¿Verdad? Y Exactamente. por eso que lo va a permitir en el examen. Lamentablemente para este curso no hay examen. Pero El bueno, siguiente, cuando sea presencial. 3x al cuadrado menos 2x cúbica. Perdón, era 2x cúbica y listo. Ahí podemos ver que esta es nuestra figura. ¿Sí ven ahí mi pantalla, verdad? Ahora, Sí se ve la pantalla. vamos a poner las rectas que son x igual a 0, x igual a 0 y x igual a 1. Son nuestras rectas, entonces nuestro volumen va a estar dado en este pedacito que está aquí, ese tramito que va desde el punto 0 hasta el punto 1. ¿Y qué va a pasar? Dice que se va a rotar sobre el eje Y. Entonces, al rotarlo sobre el eje Y, vamos a cambiar de pantalla. Miren ustedes ahí. ¿Sí ven ahí la otra pantalla, verdad? Sí se ve, profe. Ahí lo que tenemos es de la figura. La primera figura es la gráfica que nosotros acabamos de calcular en GeoGebra. La segunda figura es cuando empieza a rotar sobre el eje Y. Entonces, al girar sobre el eje Y, se van formando diferentes capas hasta llegar a la tercera figura si trabajáramos en un concepto de 3 dimensiones, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar si nosotros rotamos nuestra figura. Entonces, ya sabemos que es con respecto al eje Y, ya tenemos nuestros puntos de intersección, entonces ahora solo tengo que realizar mi cálculo. ¿Qué tengo que realizar? Simplemente utilizar la fórmula que es para el eje Y. Voy a escribirles aquí la fórmula. Y tenemos que nuestra fórmula cuando el eje de rotación es el eje Y, va a ser igual volumen es igual a 2pi de la integral definida desde A hasta B para X por f de X diferencial X. Entonces, simplemente es realizar la sustitución de nuestros datos en esa fórmula que tenemos ahí. Por lo tanto, nuestro volumen va a ser igual a 2pi. Integral definida dice desde A hasta B. ¿Qué puntos creen ustedes que van a ser desde A hasta B? 0 hasta 1. Exactamente, desde 0 hasta 1, porque son las rectas que tocan nuestra figura. Si vemos ahí la pantalla, tenemos que es X igual a 0, es la recta que está sobre el eje y X igual a 1 es la otra recta que está casi la mitad de nuestra parábola. Entonces, ese punto son nuestros ejes o nuestros límites más bien de nuestra integral y sustituimos. Dice que es X por f de X. ¿Cuánto vale f de X? 3x cuadrada menos 2x cúbica. Exacto, 3x al cuadrado menos 2x cúbica diferencial X.
Como pueden darse cuenta, ya tenemos la fórmula. Simplemente antes de integrar voy a realizar esta multiplicación de cada término. Y nos queda 2pi de la integral definida desde 0 a 1. Y al multiplicar voy a obtener 3x cúbica menos 2x cuarta diferencial x. De tal manera que ahí tenemos dos integrales para resolver. Al resolver estas dos integrales, lo que nos salga aquí de esta integral tiene que multiplicarse por este 2pi. Entonces vamos a dejarlo afuera como un factor común y sería 2pi. La integral, perdón, de 3x cúbica, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la integral de 3x cúbicas, niño? Muchachos, Quedaría como x cúbica, ¿por qué x cúbica nada más? porque como está elevado no, sería x cuarta. X cuarta, solamente x cuarta. Se divide entre cuartos. Sí. 3/4, x 3 cuarto. cuartos. Exacto. 3/4 de x cuarta. Menos, y el siguiente término que es 2x cuarta, ¿cómo quedaría? Menos 2 ¿Sí, quintos, x a la quinta. Muy bien, menos 2/5 de x a la quinta. Y se tiene que evaluar desde 0 a 1. ¿Sí estamos de acuerdo ahí o hay alguna duda hasta ese paso? No. Bueno, ahí ya terminé de integrar, entonces lo que queda es resolver los límites, que es límite superior menos límite inferior. Entonces tengo 2pi y mi límite inferior, perdón, superior es 1. Voy a tener 3/4 de 1 a la cuarta menos 2/5 de 1 a la quinta. Eso sería mi límite superior. Y mi límite inferior sería 0. ¿Por qué 0? Porque ya sabemos que todo número multiplicado por 0 o elevado, vamos a tener que 0. Por ejemplo, 0 a la cuarta sigue siendo 0. 0 a la quinta va a seguir siendo 0. Entonces, nuestro resultado va a estar nada más en nuestro límite superior. Y vamos a tener que es 2pi multiplica a 3/4 Sería, si te decimos pi, ¿no? menos 2/5. ¿Cuánto dices, Cristian, perdón? 7 décimos de pi por pi. 7 décimos de pi. Sí, es correcto, son 7 décimos de pi. ¿Sí saben de dónde sacó su compañero esos 7 décimos? Al multiplicar el 2pi por lo que está haciendo dentro del paréntesis, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos es 3/4 menos 2/5? Recuerden, como son fracciones que se están restando, pero tienen denominador diferente, 720, tenemos 720. que, permítame, Cristian, tenemos que buscar un denominador en común. Pueden irse por lo más sencillo, que es multiplicar 4 por 5 y multiplicar cruzado. O un poquito más largo, que es buscar el mínimo común múltiplo. Entonces, no sé cómo hicieron, pero vamos a poner 4 por 5, 20. 5 por 3 son 15. Menos 4 por 2 8. son 8. De tal forma que tengo 2pi y en el numerador ya puedo realizar la resta porque ya son denominadores en común y sería 15 menos 8. Tenemos 7 7 de 20. avos. Un 2 aquí que está multiplicando se puede dividir con este 20 y tengo que 2 sobre 20 sería 1 sobre 10. De tal manera que me queda 7 décimos de pi unidades cúbicas. Y ahí ya Yay. terminé.
¿Me deja tomarle captura? Bueno, Sí, foto. déjale, subo un poquito. Ahí. ¿Ahí empieza o no? Sí, ahí empieza. Sí. Ahorita les agrego la gráfica si gustan. Solo eso, gracias. Bueno, entonces no sé si tengan ustedes alguna duda. Estuvo potente eso. Yo por uno hice uno. Hice 2 arandeles y uno. Que no fuiste el único, pues hubieron varios. Es que ese estuvo potente. Yo lo intenté, la verdad. Nah. Y el tiempo lo tenía limitado también. Deje que encuentre mi libro. ¿Los demás tienen alguna duda? Oh, profe, bueno, de mi parte no. ¿De qué es? Yo, De y ese capas, ¿no? milagro. Ya está bien su internet, Sean. Ese es de capas, ¿verdad? Sí, el de capas. Capas, ¿dónde está?